La corte estaba abarrotada. El aire tan tenso que parecía que una tormenta estaba a punto de desatarse. Los abogados ordenaban papeles, los periodistas susurraban entre sí y la multitud se inclinaba en sus asientos, esperando el escándalo del que todo Barcelona había estado hablando. En el centro de todo, sentada, estaba Clara Valero, una joven abogada cuyas manos descansaban protectoramente sobre su vientre hinchado. Su rostro estaba pálido pero sereno, con la fuerza silenciosa de una mujer que ya había soportado más dolor del que nadie podía imaginar. Frente a ella, Valeria Montes se recostaba con una sonrisa de suficiencia, su vestido de diseñador resplandeciendo bajo las luces brillantes. Ella no era solo la amante de David Castillo, era su arma, una mujer que prosperaba humillando a Clara. Y hoy, frente a una audiencia que incluía a reporteros y curiosos, estaba a punto de ir demasiado lejos. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte el explosivo desenlace de esta historia. ¿Qué crees que sucederá a continuación? El juez entró en la sala, su túnica negra ondeando detrás de él. Era severo, ilegible, y nadie en la sala conocía el secreto que lo unía a Clara. Por ahora, era solo el juez Guillermo Soto, el hombre designado para supervisar un amargo caso de divorcio. A medida que los procedimientos comenzaron, los susurros llenaron la galería. David se sentó fríamente al lado de Valeria, negándose incluso a mirar a la mujer que llevaba a su hijo. La traición era completa, y todos podían verla. Clara, a pesar del dolor que la desgarraba, mantuvo la cabeza en alto. Creía que la dignidad era su última defensa. Entonces sucedió. Valeria se inclinó hacia adelante, su voz goteando veneno, mientras se burlaba del embarazo de Clara, cuestionando si David debería ser responsable del niño. Los jadeos llenaron la sala, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, la mano de Valeria voló a través de la mesa. El fuerte estallido de la bofetada resonó por toda la sala, dejando a todos en silencio. Clara se tambaleó. Su mano instintivamente agarró su estómago, mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. El alguacil se congeló, inseguro de si debía intervenir. La multitud estalló en murmullos de asombro. Los teléfonos se levantaron en el aire, mientras la gente grababa el escándalo. La bofetada ya destinada a volverse viral en cuestión de minutos. El rostro de Clara ardía. Su corazón se aceleraba y por primera vez parecía que podría romperse. Pero la parte más impactante aún estaba por llegar. Porque el juez sentado sobre ellos, el hombre que parecía ser solo otra figura de autoridad fría, no era solo el árbitro de la justicia en este juicio. Él era su padre. Y mientras sus nudillos se ponían blancos alrededor del mazo, la verdad burbujeaba bajo la superficie, esperando el momento adecuado para explotar. Lo que nadie sabía era que la bofetada era solo el principio, y la conexión oculta del juez con Clara lo cambiaría todo. Antes de que el mundo la viera como la mujer embarazada humillada en una sala de tribunal, Clara Valero había sido un símbolo de determinación silenciosa. Nacida y criada en las afueras de Barcelona, no se le entregó el privilegio en bandeja de plata. Se abrió camino a través de la escuela de Derecho, tomando clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo en un pequeño bufete. Sus colegas admiraban su disciplina, pero lo que realmente definía a Clara era su corazón. Creía en la justicia, en ayudar a aquellos que no podían defenderse a sí mismos, y en el amor. Quizás demasiado en el amor. Cuando conoció a David Castillo, él parecía un sueño. Encantador, rico
y David la cautivó. Sus amigos le advirtieron que era demasiado astuto, demasiado practicado con sus palabras, pero Clara eligió creer en el hombre detrás de la sonrisa pulida. Contra todo pronóstico, se casaron. Por un tiempo, la vida parecía perfecta. Tenían un hermoso apartamento en el centro de Barcelona, cenas bajo las suaves luces de la ciudad e interminables promesas sobre el futuro. Entonces llegó la noticia más feliz de su vida. Estaba embarazada. Clara imaginó una familia donde el amor prosperaría, donde su hijo crecería en calidez y estabilidad. Decoró una pequeña habitación en su casa, doblando pequeñas ropas con manos temblorosas, ya visualizando la risa que llenaría el espacio. Por primera vez en años, se permitió sentirse segura, pero la seguridad, como Clara descubriría, era una ilusión. Lentamente, David cambió. Se volvió distante. Pasando las noches en la oficina, ignoraba sus mensajes de texto, desestimaba sus preguntas, y cuando llegaba a casa, olía a perfume caro que no era el suyo. La verdad llegó en brutales fragmentos, susurros de conocidos, recibos dejados descuidadamente en los bolsillos, y finalmente, Valeria Montes. Valeria era todo lo que Clara no era: atrevida, llamativa y sin miedo a la crueldad. Donde Clara era modesta, Valeria presumía. Donde Clara buscaba respeto, Valeria anhelaba el dominio. Y David, cegado por la vanidad y la tentación, cayó voluntariamente en su trampa. La traición destrozó a Clara, pero nunca lo demostró en público. Llevó su dolor en silencio, protegiendo a su hijo por nacer del estrés. Se dijo a sí misma que la dignidad importaba, que su bebé merecía una madre que se mantuviera erguida incluso cuando su mundo se desmoronaba. Sin embargo, en las noches a solas, lloraba en su almohada, susurrando disculpas a la vida que crecía dentro de ella. Disculpas por elegir al hombre equivocado. Así, cuando llegaron los papeles de divorcio, Clara no luchó contra ellos. Creía que su silencio era fortaleza, pero en realidad estaba caminando hacia la guarida del león, donde la crueldad de Valeria y la frialdad de David se exhibirían para que todos las vieran. El juicio no era solo sobre propiedades o custodia. Se trataba de humillación, reputación y de despojar a Clara de sus últimas defensas. Sin embargo, incluso en su estado más frágil, la historia de Clara estaba lejos de terminar, porque escondido en las sombras de la sala del tribunal estaba un hombre cuyo corazón aún latía por ella. Un hombre que tenía más poder que cualquier otra persona en la sala. Lo que Clara no sabía era que su mayor aliado estaba sentado en el banco del juez, observando y esperando en silencio. Antes de que la traición envenenara su vida, Clara Valero había vivido en lo que parecía un cuento de hadas. Cuando se casó por primera vez con David Castillo, sus días estaban llenos de momentos que se sentían demasiado buenos para ser reales. Pasaban los fines de semana caminando por el Parque Güell, bebiendo chocolate caliente en invierno o montando en bicicleta bajo el sol de verano. David, siempre pulido y confiado, sostenía su mano con la facilidad de un hombre que parecía devoto. Para el mundo exterior, eran la pareja perfecta. Una abogada en ascenso y un empresario exitoso, construyendo una vida juntos en Barcelona. Su apartamento en el barrio gótico estaba lleno de luz, risas y sueños. Clara lo decoró con toques simples: un jarrón de flores frescas en la mesa del comedor, fotos familiares a lo largo del pasillo, pilas de sus libros de derecho esparcidos por la sala de estar. David a menudo se burlaba de ella por trabajar demasiado,
pero a ella le encantaba que él fingiera preocuparse. Ella creía que estaban construyendo algo duradero, una base que podría soportar cualquier cosa. En su segundo aniversario, David la sorprendió con una escapada de fin de semana a las bodegas de La Rioja. Clara recordaba los atardeceres dorados del viñedo, el tintineo de las copas y las promesas susurradas que David hizo bajo las estrellas. Él le dijo que envejecerían juntos, que ella era su para siempre. Clara le creyó. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, su alegría se desbordó. Compartió la noticia con David una noche tranquila después de la cena, entregándole un pequeño par de zapatos de bebé que había comprado en secreto. Por un momento, sus ojos se suavizaron. La abrazó, besó su frente y le dijo que estaba listo para ser padre. El corazón de Clara se hinchó de esperanza. Comenzó a imaginar un cuarto de bebé, vacaciones familiares y cuentos antes de dormir. Pero mirando hacia atrás, las grietas ya habían comenzado a aparecer. Las llamadas telefónicas de David, que terminaban abruptamente, sus vagas explicaciones para las noches tardías en la oficina, su repentino desinterés en las conversaciones familiares, todo eran señales de advertencia que Clara ignoró. Ella pensó que él solo estaba estresado, que el trabajo le exigía demasiado. Se dijo a sí misma que el amor requería paciencia, que una vez que llegara el bebé, todo se arreglaría. Sonrió a través de la soledad. Se aferró a promesas que se desvanecieron como humo y se aferró a la imagen del hombre con el que se había casado. Incluso cuando encontró una mancha de lápiz labial en su cuello, se convenció de que era un malentendido. Después de todo, David le había jurado lealtad. Era su esposo, el padre de su hijo. Pero la verdad estaba esperando en las sombras, y el cuento de hadas ya se estaba desmoronando. Clara no tenía idea de que pronto estaría preparándose para ser más fuerte que nunca. El mundo perfecto que Clara pensó que había construido estaba a punto de colapsar, y la cara de la traición pronto se revelaría. ¿Qué harías tú en el lugar de Clara? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión. Valeria Montes no entró en la vida de Clara Valero en silencio. Irrumpió en ella, atrevida y descarada, como una mujer que creía que el mundo le debía todo. Donde Clara se manejaba con una gracia modesta, Valeria irradiaba arrogancia. Llevaba el tipo de ropa que anunciaba su presencia antes de que hablara, vestidos de diseñador que se ceñían fuertemente, tacones que sonaban como un redoble de batería de desafío. Y cuando finalmente se reveló, no lo hizo en sombras secretas, lo hizo públicamente, con veneno. El primer encuentro de Clara con Valeria no fue en un rumor susurrado o un mensaje de texto anónimo. Fue en una gala de caridad a la que Clara había asistido con David, brillando con el orgullo de una futura madre. Recordó que se ajustaba el vestido para cubrir su creciente vientre, sonriendo a los invitados y creyendo que el hombre a su lado todavía era suyo. Entonces apareció Valeria. Era deslumbrante, por supuesto, con el pelo largo y oscuro cayendo sobre sus hombros, los ojos que brillaban con malicia y los labios curvados en una sonrisa que no ocultaba su crueldad. Caminó directamente hacia David, le tocó el brazo como si tuviera todo el derecho, y miró a Clara de arriba a abajo, con una sonrisa burlona. «¿David?», ronroneó Valeria. «¿No me vas a presentar?». Clara se congeló, su pulso martillando en sus oídos. David dudó por un segundo. Luego hizo la presentación que ninguna esposa quiere escuchar. «Clara, esta es Valeria, una amiga del trabajo».
Pero a Valeria no le interesaba jugar sutilmente. Inclinándose más cerca, susurró lo suficientemente fuerte para que Clara oyera. No solo una amiga. Las palabras cortaron más afilado que cualquier cuchilla. Clara trató de mantenerse unida, su sonrisa temblando mientras se excusaba para ir al baño. Cerró la puerta con llave y presionó una mano sobre su estómago, susurrando a su hijo por nacer que todo estaría bien. Pero en el fondo, sabía que algo se había roto. A partir de esa noche, Valeria ya no se quedó en las sombras. Llamó a David durante las cenas, le envió regalos descaradamente envueltos en cinta dorada e incluso publicó fotos crípticas en las redes sociales que insinuaban su relación. Cada movimiento fue calculado, diseñado para humillar a Clara y obligarla a callar. La gente comenzó a susurrar. Los amigos que una vez elogiaron el matrimonio perfecto de Clara, ahora la miraban con lástima. Los colegas intercambiaban miradas, preguntándose cómo la fuerte abogada había perdido el control de su propia casa. Y a través de todo, Valeria prosperó. Se alimentó del dolor de Clara, retorciendo el cuchillo más profundamente cada vez que tenía la oportunidad. David, débil e intoxicado por la audacia de Valeria, lo permitió. Dejó de esconderse. Ya no le importaba quién lo veía con ella. Ya no respetaba los votos que una vez había jurado. Para Clara, cada día se convirtió en un campo de batalla. Cada mirada de Valeria era un recordatorio de que su vida se estaba desmoronando. Pero lo que aún no sabía era que la crueldad de Valeria solo estaba comenzando y pronto llegaría a una etapa tan pública que nadie podría ignorarla. La amante no estaba satisfecha con robarle el esposo a Clara. Quería destruirla por completo, y el próximo golpe ocurriría en el lugar más humillante de todos. Si te está gustando esta historia, por favor, dale a me gusta al video y compártelo con tus amigos. Ayuda a nuestra comunidad a crecer. El embarazo se suponía que era el capítulo más seguro y hermoso de la vida de Clara Valero. Soñaba con suaves canciones de cuna, antojos nocturnos que la hacían reír y conversaciones tiernas con David sobre nombres de bebé. Pero en lugar de amor y seguridad, se encontró viviendo en una pesadilla, un descubrimiento a la vez. Comenzó con pequeñas grietas en la ilusión. David comenzó a llegar tarde a casa, ofreciendo excusas que se sentían ensayadas. La oficina está ahogada en trabajo, murmuraba, aflojándose la corbata mientras se servía una copa. Clara quería creerle. Se dijo a sí misma que el estrés podría cambiar a un hombre, que el padre de su hijo no la traicionaría. Pero las dudas se negaron a permanecer enterradas. Una noche, tropezó con la verdad de la manera más dolorosa. Mientras lavaba la ropa, sacó una camisa blanca y crujiente de la maleta de David. Al principio, no pensó nada al respecto, hasta que sus ojos se posaron en el rastro débil del lápiz labial manchado en el cuello. No era su tono, no era su marca. Su corazón se encogió. Agarró la camisa mientras las lágrimas nublaban su visión. Por el bien de su bebé, se mordió la lengua y fingió no darse cuenta. Pero por dentro, algo se rompió. Días después, las grietas se ensancharon. Un recibo de hotel cayó del bolsillo de la chaqueta de David. La fecha coincidía con una noche en la que él le había dicho que trabajaba hasta tarde. Los cargos eran por champán, una suite y servicios de spa de lujo. Clara se quedó congelada en la cocina, mirando el trozo de papel como si fuera una sentencia de muerte. Sus peores temores se confirmaron cuando vio un mensaje destellar en el teléfono de David,
mientras él se duchaba. Era de Valeria. La noche pasada fue inolvidable. No puedo esperar para la segunda ronda. Las manos temblorosas de Clara casi dejan caer el teléfono. Su estómago se retorció, no por el embarazo, sino por la traición tan cruda que le robó el aliento. Esa noche, Clara se sentó sola en el cuarto del bebé, rodeada de cajas sin abrir de muebles para bebé. Pasó la mano por la suave tela de una manta de cuna y susurró a su hijo por nacer. Lo siento. No sabía que tu padre sería este hombre, pero te prometo que te protegeré. Sus lágrimas empaparon la pequeña manta, un voto silencioso nacido del corazón roto. David, mientras tanto, no mostró remordimiento. Se volvió más frío, más distante, y cuando Clara finalmente lo confrontó, su respuesta fue un puñal en su pecho. Estás imaginando cosas. No hagas un drama, Clara. Estás demasiado emocional por el embarazo. Su manipulación psicológica cortó más profundo que las mentiras mismas, pero Clara no estaba imaginando. El lápiz labial, los recibos, los mensajes, todo gritaba la verdad. El hombre en el que había confiado su futuro ya no era suyo. Aún así, se tragó su dolor. Por su hijo, eligió el silencio. Llevó la carga sola, caminando por sus días con una sonrisa que escondía la tormenta dentro de ella. Pero la tormenta solo se estaba volviendo más fuerte, y pronto se desataría frente a todos. Clara pensó que había visto lo peor de la traición de David, pero la humillación que la esperaba en público destrozaría su mundo. ¿Crees que Clara debería haber confrontado a David antes? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Clara Valero siempre había sido conocida por su compostura. Incluso en la escuela de Derecho, cuando los exámenes se amontonaban y los compañeros se derrumbaban bajo presión, ella se manejaba con una fuerza tranquila, pero nada la había preparado para la guerra silenciosa que ahora enfrentaba dentro de su propio matrimonio. Embarazada, traicionada y humillada, soportó cada herida en silencio, porque el bienestar de su hijo importaba más que su propio corazón roto. Sus días se convirtieron en una actuación. Cada mañana se levantaba de la cama, se arreglaba el pelo y le sonreía al mundo como si nada estuviera mal. En el trabajo, se enterraba en archivos de casos, convenciendo a sus colegas de que estaba bien. Cuando le preguntaban por David, forzaba una sonrisa practicada y respondía: «Está ocupado, pero estamos bien». Las mentiras salían de sus labios con facilidad, no porque quisiera engañar, sino porque no podía soportar dejar que el mundo viera su vergüenza. Las noches, sin embargo, eran diferentes. Sola en su apartamento de Barcelona, se acurrucaba en el sofá con las manos sobre su estómago, susurrando a su bebé por nacer. Contaba historias sobre el futuro, sobre cumpleaños y vacaciones familiares, sobre risas que un día llenarían su hogar vacío. Su voz temblaba, pero ella forzaba la esperanza en cada palabra. La soledad era insoportable. Clara anhelaba el toque de una pareja, que David se sentara a su lado y se maravillara con las pequeñas patadas que sentía bajo su piel. En cambio, a menudo se despertaba para encontrar su lado de la cama frío, su teléfono zumbando con mensajes que él se negaba a explicar. El sonido de su risa, amortiguado detrás de puertas cerradas mientras susurraba a Valeria, se convertía en cuchillos retorciéndose en su alma. Peor que la traición era el aislamiento. El orgullo de Clara la mantuvo de no confiar en amigos o familiares. No podía soportar las miradas de lástima, los juicios susurrados,
Se dijo a sí misma que soportar en silencio era fortaleza, pero en el fondo se estaba desmoronando. El estrés le carcomía el cuerpo, dejándola exhausta, con el rostro pálido, el corazón pesado de miedo. Una noche, mientras doblaba la ropa de bebé en el cuarto, vio su reflejo en el espejo. Ojeras bajo los ojos, hombros caídos, sonrisa desvanecida. Apenas se reconocía a sí misma. Por un momento, la desesperación la consumió. Presionó su cara en la tela suave de un pelele y sollozó, sus lágrimas empapando la pequeña prenda. «Tengo que ser fuerte por ti», le susurró a su bebé, «aunque me mate por dentro». Cada sacrificio que hacía era por su hijo. Cada silencio que guardaba era por la vida frágil que crecía dentro de ella. Sin embargo, el peso del dolor no expresado la estaba aplastando, amenazando con romper la misma fuerza a la que se aferraba. Aún así, Clara aguantó. Eligió la dignidad sobre la venganza, la moderación sobre la rabia. Pero las paredes que había construido alrededor de su dolor no eran inquebrantables. Y cuando la traición finalmente se derramó a la vista del público, esas paredes se harían añicos frente a todos. El día se acercaba cuando el sufrimiento silencioso de Clara ya no se mantendría oculto, y el mundo sería testigo de su humillación de primera mano. Haz clic en la campana para recibir notificaciones y no perderte ni un solo video de nuestra serie. Los papeles llegaron una mañana gris, entregados por un mensajero de cara severa que se negó a mirar a Clara a los ojos. Abrió el sobre con manos temblorosas, y allí estaba en blanco y negro. David había solicitado el divorcio. El hombre que una vez le había prometido el para siempre, ahora buscaba borrarla, despojarla de la vida que habían construido juntos. Y el detalle más cruel de todos: su petición solicitaba el control exclusivo de sus activos, dejando a Clara con nada más que su hijo por nacer. Clara se sentó a la mesa de la cocina, su mano descansando protectivamente sobre su vientre. Quería gritar, romper los papeles en pedazos, pero no podía arriesgarse a estresar al bebé. En cambio, dobló los documentos cuidadosamente, como si el orden pudiera de alguna manera domar el caos dentro de ella. Cuando confrontó a David, su frialdad la heló más que la traición misma. Él se paró en su sala de estar, con los brazos cruzados, los ojos vacíos de emoción. «Es mejor así», dijo rotundamente. «Obtendrás un acuerdo. No alargues esto, Clara. Solo te hará parecer patética». Su voz se quebró mientras preguntaba: «Después de todo, después de nuestro hijo, ¿esto es lo que quieres?». Pero David ni siquiera se inmutó. «Valeria me hace feliz. Tú ya no». Las palabras destrozaron la poca fuerza que le quedaba, y como si retorciera el cuchillo más profundamente, la propia Valeria apareció días después, pavoneándose en el apartamento que Clara una vez llamó hogar. Llevaba una sonrisa de suficiencia, su brazo entrelazado con el de David, como si ya fuera la esposa legítima. «No te lo tomes personalmente, Clara», se burló Valeria. «Algunas mujeres simplemente no están destinadas a mantener a un hombre como David». La humillación era insoportable. Sin embargo, Clara se tragó su orgullo, retirándose al silencio una vez más. Se dijo a sí misma que la sala del tribunal sería su oportunidad para finalmente defender su dignidad, para defenderse a sí misma y a su hijo. Comenzó a reunir las pocas pruebas que tenía: recibos, mensajes, pequeños fragmentos de verdad. Pero Valeria ya se le había adelantado. Desfilaba por la ciudad del brazo de David, asistiendo a fiestas, posando para fotografías, dejando que todos supieran que ella había ganado. Las columnas de chismes zumbaban con especulaciones,
pintando a Clara como la esposa amargada y desechada, mientras que Valeria se regodeaba en el papel de la amante victoriosa. La noche anterior a la audiencia, Clara se sentó sola en su apartamento. Sostuvo la ecografía de su bebé en sus manos, sus lágrimas cayendo sobre el papel brillante. «Lucharé por nosotros», susurró. «Incluso si no me queda nada, lucharé». Afuera, las luces de la ciudad brillaban, indiferentes a su dolor. En algún lugar de la ciudad, Valeria y David celebraban bebiendo champán, riéndose de la supuesta debilidad de Clara. Pensaron que ya habían aplastado su espíritu, pero la sala del tribunal tenía sus propias reglas, y no todo era lo que parecía. Ni David ni Valeria sabían que el juez que presidía el caso tenía un secreto que pronto convertiría su triunfo en devastación. El día de la audiencia llegó, y el juzgado en el centro de Barcelona zumbaba como una colmena. Multitudes se reunieron afuera, periodistas empujándose unos a otros por el mejor lugar mientras las cámaras destellaban y los micrófonos se adelantaban. La historia de David Castillo, su esposa embarazada Clara Valero y la glamorosa amante Valeria Montes ya se había convertido en un titular en todos los periódicos importantes. No te olvides de suscribirte al canal para más contenido como este y ver cómo termina esta increíble historia. Para cuando Clara salió del taxi, el escándalo había llegado a millones de ojos y oídos. Los reporteros gritaban su nombre. «Clara, ¿cómo se siente ser abandonada durante el embarazo? ¿Crees que David ganará la custodia de los activos? ¿Estás lista para enfrentar a Valeria en la corte?» Cada pregunta se sentía como una flecha, afilada e inmisericorde. Clara mantuvo la cabeza baja, agarrando su abrigo alrededor de su vientre, protegiéndose de la tormenta de atención. Dentro, la atmósfera no era menos asfixiante. La galería estaba llena de curiosos, algunos comprensivos, otros ansiosos por ver la caída de una mujer. Los miembros de la familia de David habían tomado sus asientos, sus expresiones frías condenando en silencio a Clara. Valeria, por otro lado, prosperaba con la atención. Se pavoneaba por el juzgado como una celebridad, sus tacones resonando con confianza, sus labios curvados en una sonrisa que desafiaba a cualquiera a cuestionar su lugar al lado de David. David mismo se veía pulido, su traje a medida perfectamente planchado, su mirada fija hacia adelante, como si fuera la víctima. Le susurró a Valeria, quien se rió suavemente, asegurándose de que Clara pudiera ver cada momento de su intimidad. La exhibición fue deliberada, una actuación diseñada para romperla antes de que el juicio siquiera comenzara. Clara se sentó tranquilamente en su mesa, su abogada murmurando estrategias en su oído, pero su mente estaba en otra parte. Podía sentir los ojos de la sala taladrándola, midiendo su fuerza, buscando grietas. Se frotó el estómago suavemente, anclándose en la vida que llevaba. «Por ti», susurró por lo bajo, «sobreviviré a esto por ti». La tensión aumentó cuando se permitió la entrada a los medios. Los fotógrafos hacían clic sin parar, capturando cada parpadeo de emoción. Clara se obligó a sentarse erguida, aunque por dentro temblaba. La humillación de que su dolor privado fuera disecado por extraños era insoportable. Cada susurro, cada destello de la cámara le recordaba que esto era más que un divorcio. Era un espectáculo público. Entonces el alguacil pidió silencio. Las pesadas puertas se abrieron y el juez entró. La sala se quedó quieta. Un silencio se extendió por la multitud cuando el juez Guillermo Soto tomó su asiento en el banco. Su expresión era ilegible, su mazo golpeando con autoridad.
Para todos los demás, él era simplemente la figura de la justicia. Pero para Clara, él era algo mucho más, un padre que no había visto en años, un hombre que llevaba su propia culpa y secretos. Sus ojos se encontraron por la fracción de un segundo, y en ese momento, Clara sintió tanto un destello de esperanza como una oleada de pavor. El juicio estaba a punto de comenzar, y nadie en la sala conocía la verdad explosiva sobre la conexión del juez con la mujer que todos estaban listos para condenar. La sala del tribunal ya estaba densa con la tensión, cada respiración contenida mientras el testimonio comenzaba. Clara Valero se sentó tranquilamente en su mesa, su abogada presentando argumentos con calma y precisión. Ella escuchaba, sus manos descansando protectivamente sobre su vientre, mientras el juez, su padre, permanecía sereno y distante, cuidando de no traicionar ni siquiera un destello de reconocimiento. Al otro lado del pasillo, Valeria Montes se agitaba en su silla, visiblemente inquieta. La atención de las cámaras no era suficiente para ella. Quería más. Quería el dominio. Quería humillar a Clara, no solo a través del juicio, sino en un momento tan brutal que nadie lo olvidaría jamás. Cuando la abogada de David terminó de exponer sus reclamos, pintando a Clara como inestable, demasiado emocional e incapaz de manejar su riqueza compartida, Valeria se inclinó hacia David y le susurró algo que lo hizo sonreír burlonamente. Luego se puso de pie abruptamente, ignorando la mirada de advertencia del juez. «Su señoría», la voz de Valeria resonó, goteando veneno. «¿Por qué estamos fingiendo? Esta mujer es patética. Mírenla, llorando, escondiéndose detrás de su embarazo como si eso excusara su debilidad. David se merece algo mejor que esto». La sala del tribunal jadeó. Los ojos de Clara se agrandaron. Sus labios temblaban mientras luchaba por mantenerse serena. El mazo del juez golpeó bruscamente. «Señorita Montes, siéntese. Este no es su lugar para hablar». Pero a Valeria no le importó. Se pavoneó hacia la mesa de Clara, cada golpe de tacón resonando como una cuenta regresiva. «¿Crees que llevar a su hijo te hace especial?», se burló. «No eres más que una carga. No pudiste mantenerlo satisfecho, y por eso vino a mí». El corazón de Clara latía con fuerza. Su rostro ardía de vergüenza, mientras toda la sala del tribunal miraba. Su abogada trató de bloquear el avance de Valeria, pero antes de que alguien pudiera detenerla, la mano de Valeria se disparó. El sonido de la bofetada crujió en la sala del tribunal como un trueno. La cabeza de Clara se sacudió hacia un lado, su mejilla enrojecida mientras los jadeos estallaban en toda la sala. Instintivamente se agarró el estómago, las lágrimas brotando en sus ojos. Siguió el caos. El alguacil se apresuró hacia adelante. Las cámaras hacían clic salvajemente y los reporteros se apresuraron a capturar el momento escandaloso. Clara se sentó congelada, temblando, su humillación completa. Por primera vez, parecía que podría romperse frente a todos. David no se movió para ayudarla. En cambio, se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, una leve sonrisa burlona en sus labios. Valeria se paró sobre Clara, triunfante, su voz goteando crueldad. «¿Ves? Incluso tu dignidad se ha ido. No lo mereces. No mereces nada». La galería zumbaba con susurros, algunos horrorizados, otros alimentándose del espectáculo. El mundo de Clara daba vueltas. Su visión se nublaba con las lágrimas. Quería gritar, contraatacar, pero el miedo por su hijo la mantuvo en su lugar.
En el banco, la mano del juez Guillermo Soto se apretó alrededor de su mazo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su máscara de neutralidad se agrietó por solo un segundo, su mandíbula apretada de furia, pero no dijo nada. Por ahora. Lo que nadie se dio cuenta fue que la bofetada era solo la chispa. La explosión que seguiría abriría secretos lo suficientemente poderosos como para cambiarlo todo. El eco de la bofetada de Valeria Montes todavía colgaba en el aire como un disparo. Por un momento, toda la sala del tribunal se congeló. Nadie se movió. Nadie respiró. El sonido del jadeo amortiguado de Clara Valero fue lo único que rompió el silencio mientras su mano se aferraba a su vientre, sus ojos muy abiertos, tanto por el dolor como por el miedo. Entonces el caos estalló. Los reporteros se apresuraron a levantarse, las cámaras destellando furiosamente para capturar la imagen de la esposa embarazada humillada. Los jadeos ondearon por la galería, seguidos por una ola de susurros que se convirtieron en un rugido de escándalo. ¿Ella la acaba de golpear? ¡Oh, Dios mío! ¡En cámara! Esto estará en todas partes esta noche. Clara se sentó inmóvil, su mejilla ardiendo donde la mano de Valeria había golpeado. Parpadeó para contener las lágrimas, negándose a dejarlas caer frente a la multitud. Por dentro, sin embargo, su corazón se estaba rompiendo. No era solo una mujer traicionada, era una madre aterrorizada por la seguridad de su hijo por nacer. Su abogada se levantó de un salto, gritando por orden. «Su señoría, esto es indignante. Mi cliente ha sido agredida físicamente en un tribunal abierto». El alguacil se apresuró hacia adelante, agarrando a Valeria por el brazo. Pero Valeria solo se rió, lanzando su cabello como si acabara de ganar una pelea. ¿Qué? Alguien tenía que ponerla en su lugar. Su voz goteaba arrogancia, alimentando el frenesí de los curiosos. David Castillo permaneció en su silla, frío e inmóvil. No se inmutó, no se levantó para defender a su esposa, o incluso para calmar a su amante. En cambio, se reclinó, observando con diversión, como si la bofetada no hubiera sido más que una escena en una obra de teatro que él dirigía. Su silencio cortó más profundamente de lo que la mano de Valeria podría hacerlo. El mazo del juez se estrelló contra el banco. ¡Orden! La voz del juez Guillermo Soto tronó a través de la cámara, pero sus ojos traicionaron una tormenta que se desataba en su interior. Su hija acababa de ser golpeada ante sus propios ojos, y sin embargo, estaba atado por las túnicas que llevaba, obligado a mantener la ilusión de imparcialidad. La respiración de Clara se aceleró. Presionó su mano firmemente contra su estómago, susurrando por lo bajo. «Por favor, mantente a salvo. Por favor, no dejes que esto te lastime». Por su hijo, ella soportaría cualquier cosa. Pero el escozor de la mano de Valeria, el peso del silencio de David y la crueldad de la mirada pública se sentían insoportables. La galería estalló de nuevo, algunas voces condenando a Valeria, otras susurrando que tal vez Clara se lo había merecido. La crueldad de los extraños dolía tanto como la traición de los seres queridos. Clara bajó la mirada, su dignidad desmoronándose bajo el peso de la humillación. Sin embargo, a través del caos, una verdad se hizo clara. La bofetada lo había cambiado todo. Ya no era solo un caso de divorcio. Se había convertido en un espectáculo público, una guerra de carácter y reputación. Y en algún lugar debajo del mazo, detrás de la máscara del juez, la furia de un padre
se estaba acumulando silenciosamente. La sala del tribunal pensó que había sido testigo del pico del escándalo, pero la tormenta que estaba a punto de desatarse haría que la bofetada pareciera nada en absoluto. Detrás del pulido banco de caoba, el juez Guillermo Soto se sentó rígido, su mazo aún temblando por la fuerza de su último golpe. Su rostro seguía siendo una máscara de autoridad, pero debajo de esa máscara se desataba una tormenta que nadie en la sala del tribunal podía ver. La mujer que acababa de ser abofeteada no era simplemente otra demandante en un caso de divorcio complicado. Era su hija, su carne y su sangre, humillada ante el mundo mientras él juraba silencio. Cada instinto en él gritaba para levantarse, para bajar del banco y protegerla, para envolverla en la protección que solo un padre podía dar. Pero su túnica negra era tanto su escudo como su cadena. La ley exigía imparcialidad. Revelar la verdad ahora destruiría el juicio, arruinaría su carrera y posiblemente invalidaría todo lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, mientras miraba a Clara, sentada pequeña y frágil en su mesa, su mano presionada contra la hinchazón de su estómago, su corazón le dolía con una culpa insoportable. No había estado presente en su vida durante años. Las elecciones, los remordimientos y la distancia habían tallado un cañón entre ellos. Y ahora, la primera vez que sus vidas se cruzaban tan públicamente, se veía obligado a ver cómo la golpeaban como si fuera una presa ante una manada de lobos. La galería zumbaba con susurros. Valeria Montes sonrió burlonamente, deleitándose con el caos que había creado. David se sentó con suficiencia a su lado, completamente desvergonzado. Su arrogancia hirvió la sangre de Guillermo. Apretó los puños debajo del banco, su mandíbula tensa, cada músculo esforzándose por contener la furia dentro de él. Volvió a mirar a Clara. Por solo un segundo, sus ojos se encontraron. Su mirada estaba rota. Sin embargo, en algún lugar profundo dentro, todavía había un destello de fuerza. Ese destello fue lo que impidió que Guillermo rompiera su papel en ese mismo momento. Tenía que protegerla, no con rabia, sino con justicia. Una justicia que sería más fría, más afilada y más devastadora que cualquier bofetada. «Señorita Montes», su voz resonó, firme aunque su pecho tronó. «Un arrebato más, y será acusada de desacato». Valeria puso los ojos en blanco, pero regresó a su asiento, susurrándole algo al oído de David, que lo hizo sonreír. La vista era casi demasiado para que Guillermo la soportara. Su mano se cernió sobre el mazo, no como un juez, sino como un padre apenas restringido. Se obligó a recuperar el control, recordándose a sí mismo que la paciencia era su arma. El juicio solo estaba comenzando. Las pruebas aún no se habían presentado. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería la bofetada de una amante o la traición de un esposo lo que definiría el día. Sería el juicio de la corte. Su juicio. Pero incluso mientras se decía esto, Guillermo sabía algo con escalofriante certeza. No les permitiría destruir a Clara, ni como juez, ni como padre. La furia que enterró debajo de la túnica negra estaba esperando para estallar, y cuando lo hiciera, pondría todo el juicio de cabeza. La sala del tribunal volvió al orden, pero dentro de Clara Valero no había calma. Su mejilla todavía le escocía por la mano de Valeria, pero el dolor no era nada comparado con la humillación que le oprimía el pecho. Se sentó rígida, las manos temblando mientras agarraba la mesa, tratando de calmar su respiración. Cada ojo en la sala
estaba sobre ella. Cada lente de cámara estaba capturando su debilidad. Quería desaparecer. Quería que el suelo debajo de ella se abriera y la tragara entera. Por un momento fugaz, incluso deseó poder salir corriendo de la sala del tribunal, escapar de las miradas asfixiantes y esconderse donde nadie pudiera alcanzarla. Pero su mano se deslizó hacia su estómago, y el pequeño aleteo de vida dentro de ella le recordó por qué no podía irse. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por su hijo. Aún así, el peso era insoportable. Cada susurro en la galería la cortaba como una cuchilla. Patética. No es de extrañar que la haya dejado. Se ve destrozada. Clara lo escuchó todo, ya sea que las palabras se pronunciaran en voz alta o solo se escribieran en los rostros de juicio. Su orgullo, su dignidad, el núcleo mismo de su identidad, parecían desmoronarse bajo la presión. Su abogada se inclinó cerca, susurrando tranquilidad. «Mantente fuerte. Esto no ha terminado. La evidencia está de nuestro lado». Pero Clara apenas la escuchó. Sus oídos zumbaban, su visión se nublaba, y su corazón latía como un tambor. El estrés, la traición, la humillación pública. Todo era demasiado. En ese momento de mareo, pensó en el año pasado. La alegría de descubrir su embarazo. El corazón roto de descubrir la traición de David. Las noches sin dormir de sufrimiento silencioso. Y ahora, la cruel bofetada que se había desarrollado frente a extraños. Se sintió despojada, como si su vida hubiera sido destrozada para el entretenimiento de todos. Su garganta se apretó, las lágrimas se acumularon en sus ojos, y luchó desesperadamente para contenerlas. Sabía que las cámaras estaban esperando el momento en que se rompiera, el momento en que la fuerte abogada se convirtiera en nada más que una esposa destrozada. Pero las lágrimas la traicionaron. Una se deslizó por su mejilla, brillando bajo las duras luces del tribunal. Valeria lo vio y sonrió. Una sonrisa lenta y cruel que le dijo a Clara que había ganado. David se inclinó hacia Valeria, susurrándole algo que la hizo reír suavemente. El sonido de esa risa destrozó lo poco que quedaba de la compostura de Clara. Inclinó la cabeza, cubriéndose la cara con la mano, sus hombros temblando mientras los sollozos silenciosos sacudían su cuerpo. La galería estalló de nuevo, los reporteros garabateando furiosamente, las cámaras destellando como un rayo. Para el mundo, Clara Valero parecía acabada, y por un momento aterrador, ella lo creyó. Se sintió resbalar, cayendo en un pozo de desesperación tan profundo que se preguntó si alguna vez saldría. Pero justo cuando se tambaleaba al borde del colapso, su mirada se levantó, encontrándose con los ojos del juez. Por la fracción de un segundo, no vio la figura severa de la justicia, sino la mirada tranquila y protectora de un padre. Clara pensó que estaba completamente sola, pero la verdad que la miraba desde el banco pronto lo cambiaría todo. El juez Guillermo Soto se sentó rígidamente detrás del banco, su túnica pesada con la carga del deber. La sala del tribunal lo veía como un hombre de ley, tranquilo, imparcial, distante, pero debajo de ese exterior, el corazón de un padre se enfurecía. Ver a Clara temblar, ver sus hombros temblar mientras intentaba ocultar sus lágrimas, lo destrozó más que cualquier golpe de mazo o arrebato en el tribunal. No podía correr a su lado. No podía revelar la verdad. Todavía no. Cada ojo en la sala estaba mirando,
y un solo desliz podría terminar el caso, destruir su credibilidad y robarle el mismo poder que necesitaba para protegerla. Pero tampoco podía quedarse inactivo. Tenía que encontrar una manera de decirle, sin palabras, que no estaba sola. Mientras Clara levantaba la cabeza, sus ojos enrojecidos se fijaban en los suyos. Guillermo tomó su decisión. Fue el más pequeño de los gestos, casi invisible para cualquier otra persona. Puso su pluma suavemente. Luego ajustó los papeles ante él en un patrón deliberado. Una señal que solo alguien que lo conocía íntimamente podía entender. Hace años, cuando Clara era solo una niña, luchando con las pruebas de ortografía y los problemas de matemáticas, él había usado la misma señal. Un toque de la pluma, un ajuste silencioso de los papeles, y luego un sutil asentimiento. Significaba, estoy aquí, te veo, no te rindas. Ahora, a través del abismo de los años y la fría formalidad de la sala del tribunal, lo usó de nuevo. La respiración de Clara se contuvo. Su corazón se detuvo en su pecho mientras el recuerdo volvía. Parpadeó, insegura de si lo había imaginado, pero luego sus ojos se suavizaron, solo por una fracción de segundo. Fue suficiente. Su desesperación se alivió, reemplazada por un frágil hilo de esperanza. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no se sintió abandonada. No era una esposa rota, sentada sola contra una amante despiadada y un esposo cruel. Era una hija, silenciosamente protegida por un padre que todavía se preocupaba. Valeria, ajena, continuó sonriendo burlonamente a las cámaras. David se reclinó casualmente en su silla, satisfecho en su creencia de que la victoria era segura. Ninguno de los dos notó el intercambio silencioso que acababa de pasar, un intercambio que pronto inclinaría la balanza del juicio. Clara se enderezó ligeramente, secándose las lágrimas de la mejilla. Su abogada la miró, sorprendida de ver un destello de fuerza regresando a su postura. Ella susurró, «Seguimos luchando». Al otro lado del banco, la mandíbula de Guillermo se tensó. No podía abrazarla, no podía decir las palabras que ella necesitaba escuchar, pero su resolución se solidificó. Si Valeria y David pensaban que podían aplastar a su hija tan fácilmente, estaban gravemente equivocados. La justicia estaba llegando, y él la entregaría con precisión. La amante pensó que su bofetada había roto a Clara para siempre, pero lo que no sabía era que la promesa silenciosa de un padre acababa de reavivar la voluntad de su hija de luchar. La cepa a la sala del tribunal se calmó una vez más, pero la corriente de tensión era más densa que nunca. Los reporteros se inclinaban en sus asientos, con las plumas listas, las cámaras aún tomando fotos de cada parpadeo de emoción en el rostro de Clara. La bofetada había cambiado el juicio de procedimientos legales a un circo público. Sin embargo, detrás del ruido, algo más se estaba gestando, evidencia que ni David Castillo ni Valeria Montes habían anticipado. La abogada de Clara se levantó, ajustando su corbata con una calma y confianza que contrastaba bruscamente con la arrogancia satisfecha que irradiaba del lado de David. «Su señoría», comenzó, su voz firme, «nos gustaría presentar nueva documentación con respecto a las discrepancias financieras vinculadas a las cuentas del señor Castillo». La galería murmuró. El abogado de David se puso rígido. Valeria frunció el ceño, su sonrisa de suficiencia flaqueando solo un poco.
El primer conjunto de exhibiciones mostraba transferencias bancarias, grandes sumas de dinero movidas a cuentas en el extranjero, bajo nombres de empresas fantasma. La abogada de Clara continuó. Estos fondos fueron retirados durante el curso del matrimonio, sin el conocimiento de la señora Valero. Creemos que se utilizaron para financiar el estilo de vida extramatrimonial del señor Castillo. Una oleada de conmoción recorrió la galería. Los periodistas garabateaban furiosamente. David se movió en su asiento. Su compostura se agrietaba. «Eso es ridículo», espetó. «Inversiones de negocios, eso es todo». Pero la abogada no había terminado. Sacó una carpeta y dejó fotos, imágenes de David y Valeria entrando en resorts de lujo, recibos de joyas, reservas de jets privados y tratamientos de spa. Cada documento llevaba la firma o la autorización de la tarjeta de crédito de David. Clara se sentó quieta, sus manos firmemente dobladas en su regazo. Cada pieza de evidencia era otro corte, pero esta vez no era ella la que sangraba, era David. Por primera vez, vio la autosuficiencia flaquear en sus ojos. Valeria se inclinó hacia él, susurrando furiosamente. Su máscara de confianza se agrietaba bajo el peso de la exposición. La galería jadeó más fuerte con cada foto mostrada, la narrativa cambiando ante los ojos de todos. Clara ya no era la esposa patética y abandonada. Todos podían ver ahora quién había sido engañada, quién había sido utilizada y quién había sido traicionada. El juez observaba atentamente, su mazo en silencio, pero su presencia era imponente. El pecho de Guillermo Soto se apretó con orgullo y rabia. Orgullo porque el lado de su hija finalmente estaba ganando terreno. Rabia porque esta verdad tenía que ser arrastrada de una manera tan pública y humillante. David golpeó la mano en la mesa. «Esto es irrelevante. No tiene nada que ver con el acuerdo de divorcio». Su voz se quebró. La desesperación se filtraba a través de las grietas en su imagen, una vez perfecta. La abogada no se inmutó. «Por el contrario, señor Castillo, tiene todo que ver. Estos documentos muestran un intento deliberado de ocultar activos, engañar a su esposa y malgastar fondos conyugales en su amante. La corte tiene el derecho de saber la verdad». La galería estalló de nuevo. El escándalo se salía del control de David y Valeria. Y a medida que la evidencia se apilaba, el rostro de Valeria se ponía pálido. Por primera vez, la mujer que prosperaba con la crueldad parecía insegura. Lo que ni David ni Valeria sabían era que la pieza más condenatoria de evidencia aún no se había revelado y golpearía más fuerte que cualquier bofetada. Clara Valero se sentó en silencio mientras la evidencia se desarrollaba. Cada fotografía y recibo cayendo como piedras en el ataúd de las mentiras de David y Valeria. Horas antes había estado temblando, rota bajo el peso de la humillación, creyendo que su vida había terminado. Pero ahora, mientras veía a David retorcerse y a Valeria susurrar furiosamente, algo dentro de ella comenzó a cambiar. La humillación de la bofetada todavía ardía en su mejilla, pero el escozor ya no se sentía como una derrota. En cambio, era combustible. Las lágrimas que había derramado en silencio se estaban secando, reemplazadas por algo más firme, algo más fuerte. Por primera vez en meses, Clara sintió un destello de poder en su pecho. Pensó en su hijo por nacer. Pensó en el cuarto del bebé, esperando un futuro que David había intentado robar. Pensó en cada risa cruel, cada mirada burlona que Valeria le había lanzado, cada noche que había llorado sola mientras el mundo creía que era débil.
y se dio cuenta de que no estaba indefensa. Había sobrevivido a todo. Todavía estaba de pie. Lentamente, Clara se enderezó en su silla. Sus manos ya no temblaban. Su respiración se calmó. Su abogada se detuvo a mitad de la frase al notar la sutil transformación, dándole un pequeño asentimiento de aliento. Las cámaras también lo captaron. La mujer que había entrado en la sala del tribunal, derrotada, ahora se veía diferente. Su postura era firme, su barbilla levantada. No había arrogancia en su expresión, solo una fuerza tranquila. La galería sintió el cambio. Los susurros se suavizaron, reemplazados por miradas curiosas. ¿Es esta la misma mujer que vieron colapsar en lágrimas? La presencia de Clara cambió el aire mismo, como si la marea del juicio hubiera comenzado a girar a su favor. Valeria también lo notó. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia Clara. «No creas que esto cambia algo», siseó a través del pasillo. Pero sus palabras carecían de la confianza afilada que una vez tuvieron. Clara no se inmutó. Simplemente miró a Valeria, sus ojos tranquilos, firmes e inflexibles. No era rabia lo que irradiaba, era determinación. Una determinación que aterrorizó a Valeria más que la rabia. David trató de reafirmarse, aclarando su garganta y susurrando en voz alta a su abogado, pero su voz se quebró. Por primera vez parecía inseguro, mirando entre Clara y la evidencia que se apilaba en su contra. El control que pensó que poseía se le escapaba de los dedos. Clara se tocó el estómago de nuevo, no con miedo esta vez, sino con tranquilidad. Ya no solo estaba protegiendo a su bebé, estaba luchando por ambos, y no tenía miedo de que la vieran haciéndolo. Las cámaras captaron la transformación. Por la noche, su imagen inundaría los titulares no como una víctima, sino como una mujer que se había levantado de la humillación a la fuerza. Y mientras David y Valeria todavía creían que podían aplastar su espíritu, no tenían idea de que la lucha de Clara solo estaba comenzando. Y el próximo golpe no vendría de ella, sino del mismo banco que subestimaron. La sala del tribunal ya no estaba del lado de David Castillo. Lo que había comenzado como su confiada marcha hacia la victoria se estaba desmoronando pieza por pieza. Los registros financieros lo habían pintado como un hombre que desangraba dinero en escapadas de lujo, todo mientras su esposa embarazada sufría en silencio. La galería ya no susurraba con lástima por David, murmuraban con indignación, y Valeria Montes, una vez triunfante, ahora se movía incómodamente bajo el peso de las miradas que se habían vuelto afiladas y de juicio. La abogada de Clara no había terminado. Se adelantó de nuevo, su voz calmada pero imponente. «Su señoría, ahora presentamos testimonio corroborante, declaraciones de testigos que confirman las actividades extramatrimoniales del señor Castillo con la señora Montes». El alguacil distribuyó declaraciones juradas. Los jadeos se extendieron como un reguero de pólvora a medida que los detalles se leían en voz alta. Recepcionistas de hotel, que habían registrado a David y Valeria bajo nombres falsos, camareros que los habían visto cenando íntimamente, incluso un chofer que los llevó a escapadas aisladas. Cada declaración era un clavo en el ataúd de sus negaciones. David golpeó el puño en la mesa. «Mentiras. Todo. Lo están inventando por dinero». Su voz se quebró. La desesperación se derramaba en cada palabra. Pero la máscara de Valeria se deslizó aún más. Su mandíbula se tensó. Sus labios
se presionaron en una línea delgada. Se inclinó cerca de David, siseando entre dientes apretados. Te dije que deberíamos haber cubierto esto mejor. Los micrófonos lo captaron. La galería estalló. Los reporteros se apresuraron a garabatear la cita, sus plumas rascando como un reguero de pólvora en sus blogs. Las cámaras se acercaron al pálido rostro de Valeria, su arrogancia despojada. Clara se sentó tranquilamente, su fuerza firme, sus ojos fijos hacia adelante. Durante meses la habían pintado como la débil, la esposa abandonada. Ahora los papeles estaban invertidos. Eran David y Valeria los que se retorcían bajo las luces, expuestos por lo que realmente eran. Su abogada dio el golpe final para el testimonio de ese día. Una serie de mensajes de texto obtenidos del segundo teléfono de David. Se proyectaron en la pantalla para que toda la sala del tribunal los viera. Ella nunca lo verá venir. No te preocupes, el dinero está escondido. Para cuando se dé cuenta, será nuestro. Una vez que nazca el bebé, me aseguraré de que esté fuera de la imagen para siempre. Las palabras quedaron en el aire, pesadas y venenosas. La respiración de Clara se contuvo en su garganta. Su mano instintivamente se aferró a su estómago de nuevo. La galería jadeó de horror. Incluso los reporteros parecían conmocionados, sus plumas momentáneamente quietas. El mazo del juez golpeó. Orden en la corte. Pero el daño estaba hecho. Toda la sala ahora veía a David no como un esposo agraviado, sino como un depredador que tramaba despojar a su esposa e hijo de seguridad, dignidad y amor. El rostro de David se puso rojo. Valeria parecía como si el suelo hubiera caído bajo sus pies. Por primera vez, su confianza se hizo añicos por completo. Y mientras luchaban por recuperarse, no se dieron cuenta de que la revelación más devastadora aún estaba por llegar. Una que destruiría no solo sus mentiras, sino su mismo sentido de poder. ¿Qué crees que sucederá a continuación? Cuéntanos tu teoría en los comentarios. La sala del tribunal ya no era solo un lugar de ley. Se había convertido en una arena de escándalo. Las paredes parecían temblar con el ruido de la indignación, la conmoción y la incredulidad, mientras los mensajes de texto brillaban en la pantalla del proyector. Las palabras que revelaban crueldad y malicia ahora resonaban en la mente de todos los presentes. Una vez que nazca el bebé, me aseguraré de que esté fuera de la imagen para siempre. La galería estalló. Algunos jadearon en voz alta. Otros se cubrieron la boca de horror. Una mujer en la última fila susurró, «Está embarazada», y él quería borrarla. Un hombre murmuró enojado, «Eso no es solo traición, es inhumano». Los reporteros garabateaban furiosamente, ya redactando titulares que sacudirían la ciudad por la noche. Los obturadores de las cámaras hacían clic sin parar, capturando el rostro enrojecido de David y la pálida y congelada expresión de Valeria. El escándalo ya no era una herida privada, era propiedad pública, y el Tribunal de la Opinión Pública ya había comenzado su despiadado juicio. Clara Valero se sentó en silencio, pero su silencio ya no parecía debilidad, parecía fuerza. Cada ojo se volvió hacia ella, ya no con lástima, sino con admiración. Ella era la esposa agraviada, la futura madre traicionada y tramada en su contra, pero aún de pie con dignidad. No había levantado la voz, no había arremetido, no necesitaba hacerlo. La verdad hablaba más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera decir. Valeria se movió en su silla, el pánico destellando en su rostro. Trató de susurrar excusas al abogado de David,
pero su voz temblaba. Por primera vez, ya no tenía el control. La sonrisa de suficiencia que una vez la había definido se había desvanecido, reemplazada por la inconfundible sombra del miedo. David, sin embargo, trató de contraatacar. Golpeó las manos en la mesa y gritó: «¡Esto está sacado de contexto! ¡Es una trampa! Clara está tratando de destruirme». Pero sus palabras sonaron huecas. La galería se rió amargamente, y alguien murmuró: «Está acabado». Incluso el mazo del juez no pudo silenciar los murmullos que se arremolinaban como una tormenta. Guillermo Soto golpeó el banco, su voz resonando: «¡Orden! ¡Orden en la corte!». Lentamente, la sala se calmó, pero el cambio en la energía permaneció. Una marea había cambiado. La abogada de Clara se inclinó hacia ella, susurrándole: «Han perdido a la multitud. Eso es más poderoso que cualquier evidencia». Clara asintió levemente, su mano descansando suavemente sobre su estómago. Por primera vez, sintió que el mundo no estaba en su contra, estaba con ella. Afuera del juzgado, los furgones de noticias esperaban, listos para transmitir cada detalle. Dentro, extraños que una vez habían mirado con juicio, ahora miraban a David y Valeria con disgusto. En una sola tarde, su imagen pública se había hecho añicos, sin posibilidad de reparación. Pero por devastadora que fuera esta exposición, el juicio aún no había terminado. Todavía había verdades ocultas, secretos esperando ser revelados. Y el más peligroso estaba sentado en silencio en el banco del juez, cubierto con túnicas negras. La sala del tribunal creía que el escándalo había llegado a su punto máximo, pero la revelación de lazos de sangre entre el juez y la mujer en juicio enviaría ondas de choque para las que nadie estaba preparado. El aire de la sala del tribunal era denso, pesado con el peso de la traición y el crudo escozor de la verdad. Durante horas, la evidencia había desmantelado la fachada cuidadosamente construida de David Castillo, y la arrogancia de Valeria Montes se había derretido en desesperación. La galería se había vuelto contra ellos, pero aún así se aferraban a la negación. David gritó objeciones. Valeria susurró excusas. Su abogado luchando como un hombre que se ahoga. En el banco, el juez Guillermo Soto ya no podía seguir siendo solo un juez. Había aguantado en silencio, viendo a su hija ser abofeteada, burlada y humillada. Había enterrado su furia debajo de la túnica negra, apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Pero había llegado el momento en que el silencio ya no era justicia. Levantó los documentos ante él, las exhibiciones financieras de Clara, los mensajes de texto, los testimonios. Su mazo golpeó una vez, el sonido imponiendo un silencio absoluto. «Esta corte», su voz resonó, «ha visto evidencia no de un matrimonio que se agrieta, sino de un engaño calculado, manipulación financiera y crueldad más allá de toda medida». La galería se inclinó hacia adelante, sin aliento. Clara se congeló, su corazón latiendo con fuerza. Su tono no era el desapego frío de un juez, llevaba el fuego de algo más profundo. David se levantó de un salto, señalando hacia el banco. «No puede hablarme así. Este juicio está sesgado. Todo esto es una trampa». La mirada de Guillermo se fijó en él, firme e inquebrantable. «¿Sesgado?». Su voz bajó, más afilada. «Usted golpeó a una mujer que llevaba a su hijo. Usted tramó despojarla de dignidad y seguridad. Usted se mantuvo al margen mientras su amante la agredía en un tribunal abierto.
y ahora acusa a este proceso de sesgo. La galería estalló en jadeos y murmullos. Los reporteros garabateaban furiosamente, sintiendo que algo monumental se desarrollaba. Valeria tiró de la manga de David, el pánico destellando en sus ojos. Guillermo se inclinó hacia adelante, su voz resonante. Se olvida de sí mismo, señor Castillo. Se olvida de que la justicia no se dobla ante la arrogancia. Y se olvida. Hizo una pausa. Sus ojos parpadearon brevemente hacia Clara. Por primera vez, su máscara se deslizó, y la verdad brilló en el aire. Se olvida de que cada acción tiene consecuencias. La respiración de Clara se contuvo. No era una confesión. Todavía no. Pero era lo más cerca que él había estado de reconocer su vínculo. Su pecho se apretó. Las lágrimas le picaron los ojos, no por desesperación, sino por una frágil esperanza que había creído muerta hace mucho tiempo. David balbuceó. «Esto es indignante. Exijo un juicio nulo». Pero su voz se quebró, y sus palabras no tenían peso. El mazo del juez volvió a golpear, más fuerte esta vez. «Se sentará, señor Castillo, o será acusado de desacato a la corte». El poder en su tono silenció incluso los susurros más audaces en la galería. Clara lo sintió. El cambio. Por primera vez, la sala del tribunal no solo estaba viendo su humillación. Estaban viendo cómo la justicia se acumulaba como una tormenta, y estaba dirigida directamente a David y Valeria. Pero la tormenta estaba lejos de terminar, porque en el momento en que la verdad del linaje del juez se dijera en voz alta, el escándalo explotaría más allá de cualquier cosa que la sala del tribunal hubiera visto jamás. El silencio que siguió a las palabras resonantes del juez Guillermo Soto fue ensordecedor. El mazo aún vibraba por su golpe, resonando como un trueno a través de la cámara. David Castillo, una vez satisfecho e intocable, ahora se paraba pálido y furioso, su máscara cuidadosamente pulida, hecha añicos. Valeria Montes se sentó a su lado, su rostro drenado de su antigua arrogancia, sus ojos mirando como un animal acorralado que busca escapar. Clara Valero permaneció sentada, calmada ahora, su postura erguida, sus ojos fijos hacia adelante. La marea había cambiado por completo. Ya no sentía el peso aplastante de la humillación oprimiéndole el pecho. En cambio, sintió la fuerza tranquila de la justicia envolviéndola como una armadura. Su abogada se levantó, su voz firme pero afilada. «Su señoría, dada la evidencia presentada, fraude financiero, peligro imprudente y abuso flagrante, nos movemos para desestimar todos los reclamos del señor Castillo y solicitar protección total para la señora Valero y su hijo por nacer». La galería jadeó. La solicitud era audaz, pero estaba respaldada por la verdad. La montaña de evidencia, los testimonios, los mensajes de texto condenatorios, era innegable. David no solo había traicionado a su esposa, había intentado despojarla de todo, incluso de su futuro como madre. El abogado de David se apresuró. Sus palabras se desordenaron por el pánico. «Su señoría, seguramente podemos negociar», pero el mazo de Guillermo lo interrumpió. «Suficiente. Esta corte no será manipulada con verdades a medias y excusas». Su voz llevaba el peso de la finalidad. David perdió el control. Golpeó las manos en la mesa gritando: «No puede hacer esto. Yo construí todo. Ella no era nada antes de mí». Su voz se quebró de desesperación. Su arrogancia se desmoronaba en locura. La galería estalló en indignación. «¡Monstruo!», gritó alguien. Otra voz gritó:
Ella se merece algo mejor. La ola de opinión pública se estrelló más fuerte que cualquier golpe de mazo. Valeria, dándose cuenta de que el barco se hundía, se volvió contra David. «Esto es tu culpa», siseó, su voz lo suficientemente afilada como para cortar. «Me prometiste que ella se iría, que lo tendríamos todo. Ahora míranos». Su alianza perfecta se disolvió en caos ante los ojos del mundo. Las cámaras capturaron cada palabra, cada gesto desesperado, cada pizca de veneno que se lanzaban el uno al otro. La glamorosa amante y el poderoso esposo ya no eran temidos. Eran compadecidos, burlados, despreciados. El juez Soto se puso de pie. Esta corte encuentra que las acciones del señor Castillo constituyen mala conducta financiera, crueldad emocional y negligencia grave de sus deberes como esposo y padre. Los activos serán congelados y la señora Valero retendrá la protección total bajo la ley. Su mazo cayó con finalidad. La galería estalló en aplausos, algo que rara vez se escucha en una sala de tribunal. Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. No de dolor esta vez, sino de alivio. Por primera vez en meses, podía respirar. David se desplomó en su silla, su cara enterrada en sus manos. Valeria se apartó de él, con la cabeza baja, su victoria arruinada, su reputación destruida. Habían tramado arruinar a Clara, pero en cambio se habían arruinado a sí mismos. Sin embargo, justo cuando la sala del tribunal creía que el drama había llegado a su conclusión, la verdad de la sangre y la familia, oculta durante mucho tiempo, estaba a punto de salir a la superficie y sacudiría a cada alma en la sala. El golpe final del mazo todavía resonaba cuando la sala del tribunal cayó en un silencio aturdido. David Castillo se sentó derrotado, su imperio desmoronándose. Valeria Montes, una vez satisfecha e intocable, ahora se encogió bajo el peso de su propia exposición. La galería zumbaba con susurros de escándalo y justicia, pero en medio del caos, una verdad aún no había salido a la superficie. La verdad que el juez Guillermo Soto ya no podía mantener oculta. Se quitó las gafas y las dejó con cuidado. Sus ojos se detuvieron en Clara, y por primera vez permitió que la máscara de imparcialidad se deslizara. Su voz, profunda y firme, llevaba no solo autoridad, sino algo mucho más personal. Antes de que concluyamos, hay un asunto que debe ser hablado. La señora Valero no es solo una parte en este caso, es mi hija. Las palabras golpearon la sala del tribunal como un rayo. Los jadeos estallaron. Los reporteros se apresuraron, sus plumas compitiendo para capturar la revelación. La respiración de Clara se contuvo en su garganta. Sus ojos se agrandaron mientras las lágrimas se acumulaban. Durante años, ella había vivido con el dolor silencioso de la distancia, creyendo que su padre la había abandonado, y ahora, en el momento más público de su vida, él la había reclamado ante el mundo. La mirada de Guillermo se suavizó. Su voz se quebró un poco. Clara, es posible que te haya fallado en el pasado, pero no te fallaré ahora. Esta corte defiende no solo la ley, sino la justicia, y la justicia ha sido servida. Las lágrimas de Clara se derramaron libremente, pero no eran lágrimas de humillación esta vez. Eran lágrimas de liberación, lágrimas de ser finalmente vista, no como una esposa rota, sino como una hija, una madre y una mujer que había aguantado y sobrevivido. La galería, una vez dividida, ahora estalló en aplausos.
Los extraños se secaron los ojos, conmovidos por la vista de un padre y una hija reconciliándose en silencio bajo el peso de la justicia. Las cámaras capturaron cada ángulo, cada lágrima, cada destello de dignidad restaurada. David y Valeria se sentaron congelados, despojados de poder, su legado reducido a cenizas. Habían tramado arruinar a Clara, pero al final se habían expuesto a sí mismos y habían elevado a la misma mujer que intentaron arruinar. Clara se levantó lentamente. Su abogada la sujetó. Puso una mano en su estómago y miró hacia su padre. Sus ojos se encontraron, y aunque no pasaron palabras entre ellos, el vínculo era innegable. No estaba sola. Nunca lo estaría de nuevo. Mientras salía de la sala del tribunal, las cámaras destellaban a su alrededor. Ya no se sentía como una víctima. Se sentía como una superviviente, una madre y una mujer lista para reconstruir. El escándalo no la había destruido, la había renacido. Afuera, la multitud se separó, no para abuchear o compadecerse, sino para admirar. Clara Valero, una vez humillada, ahora se erguía como un símbolo de fuerza. Su historia ya no era de traición, sino de justicia, resiliencia y el vínculo inquebrantable de la familia. Una historia que el mundo nunca olvidaría. Entonces, mis amigos, aquí estamos. La historia ha llegado a su fin. Si se han quedado conmigo hasta ahora, significa que algo en este viaje les tocó el corazón. Tal vez les recordó sus propias luchas, tal vez despertó recuerdos de dolor, o tal vez encendió una chispa de coraje en lo profundo de su interior. Y esa es la belleza de las historias. Nos sanan, nos recuerdan que no estamos solos. El viaje de Clara nos enseña que incluso en la traición más oscura, podemos levantarnos. Como nos recuerdan los estoicos, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Marco Aurelio. Escribió esas palabras hace siglos. Sin embargo, hablan directamente a lo que Clara descubrió. No podía controlar la crueldad de David o la arrogancia de Valeria, pero podía controlar su dignidad, su determinación, su amor por su hijo. Y eso es lo que la salvó. Séneca dijo una vez, a veces incluso vivir es un acto de coraje. ¿No es esa la verdad? Clara vivió a través de la vergüenza, el corazón roto y la humillación. Sin embargo, cada lágrima que derramó la llevó más cerca de la transformación. No se desmoronó. Ella aguantó. Y al final, la resistencia se convirtió en su victoria. Así que llevemos esta lección con nosotros. Cuando la vida nos abofetea, a veces literalmente, todavía tenemos la opción de levantarnos, de proteger lo que importa, de encontrar fuerza donde pensábamos que no existía. La curación no significa olvidar el dolor. Significa negarse a dejar que el dolor nos defina. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pueda necesitar el recordatorio. Dale a me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y sigamos construyendo una comunidad donde las historias nos levanten y nos recuerden nuestra propia fuerza. Porque al igual que Clara, tú también puedes levantarte de lo que sea que intente romperte. Y cuando lo hagas, el mundo no verá tus cicatrices, sino tu coraje.